importante poder visibilizarlo, y justamente el objetivo de esta actividad es un poco eso, mostrar que hay una realidad completamente desatendida en nuestra sociedad y que nadie se está preocupando de eso. Estamos poniendo el foco y el énfasis en otro tipo de acciones que también son importantes, pero que esas acciones que también son importantes no nos desvíen de la atención de realmente preocuparnos de la dignidad de estas personas, de las personas mayores que en realidad lo necesitan más. Así que, bueno, el desafío va a ser ahora de poder reflexionar en estos minutos que nos vamos a dar dentro de poco. Según mi reloj, ya estamos a 3 minutos de poder comenzar, y poder agradecer a estas tremendas profesionales que están trabajando en el mundo del adulto mayor, desde la academia, desde las mismas acciones que el Estado está propiciando en materia de vejez y envejecimiento. Así que nuestros agradecimientos como Academia Humanitas a Vanessa Ramírez Martín, que nos está acompañando y que nos va a acompañar en la moderación para quienes recién se vienen incorporando a nuestra transmisión. Vanessa Ramírez Martín, ella es profesional encargada del área de supervisión del Servicio Nacional del Adulto Mayor de Senama, y en ese rol corresponde también implementar y desarrollar acciones del Estado para un mejor envejecimiento, para mejores oportunidades y para mejores acciones en torno a la vejez y el envejecimiento. Agradecemos a Vanessa su disposición para poder moderar esta actividad, para poder acompañarnos, para poder encargarse también de la parte logística, y con eso ya empezamos a dar inicio a toda esta actividad. Queremos recordarles a todas las personas que se vienen incorporando a nuestra transmisión que esto lo estamos transmitiendo también por nuestra webpage en Facebook, facebook.com/Academia Humanitas. En nuestra página web de academiahumanitas.cl están los enlaces directos para que pueda entrar a la transmisión, ya sea por Facebook o a la transmisión por vía Zoom. Y todas las preguntas que ustedes tengan la pueden hacer las personas que están incorporándose por Zoom o que están incorporadas por Zoom, la pueden hacer por el chat de la aplicación o derechamente a través del WhatsApp 569-503-40-512. Así que apúntelo por ahí, 569-50-34-0512. Lo dije en distintos idiomas para que se pueda entender. Así que damos a todos la cordial bienvenida. Este conversatorio también va a estar disponible en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, para que ustedes también lo puedan compartir. Espero que todos hayan descargado oportunamente el PDF donde planteamos este desafío. ¿Qué pasa en los tiempos de crisis? ¿Podemos confiar en las personas mayores? ¿Podemos pensar en que las personas mayores, con la experiencia que tienen de vida, con el bagaje que traen desde historia, puedan también ser sujetos protagonistas de esta sociedad que está cambiando? Ese es uno de los grandes desafíos. Parece que como sociedad tenemos que volver nuestra mirada a el mundo de los mayores, al mundo de la experiencia que viene detrás de toda esta vida, la experiencia que nosotros mismos nos han traspasado nuestros mayores, experiencia y la cultura y la forma de vivir que hemos recibido de nuestros ancestros. Así que vamos sin más preámbulo, que invitarlos a participar, a desarrollar sus preguntas, a enviarnos sus preguntas, a aprovechar este momento que tenemos con estas tremendas profesionales, Sara Caro y Herminia González, que nos van a acompañar en esta actividad. Así que sin más que dejar con ustedes a Vanessa Ramírez Martín. Ella es la hija, habíamos dicho, de don José Ramírez, y nos va a acompañar en la moderación de esta actividad. ¿Cómo nos escuchas, Vanessa? Ahora les escucho. Ya se dieron cuenta que voy y vengo cada cierto rato. Se me cae la conexión cada cierto rato, pero bueno, ustedes tendrán paciencia conmigo, y solo quiero contarles que en tiempos de crisis efectivamente podemos confiar en las personas mayores. Y esa es la reflexión que vamos a hacer durante el día de hoy, como decía Sara, mirando a las personas mayores como protagonistas de su propio desarrollo y de la construcción de comunidades en un contexto que hoy día puede ser adverso. Estos días hemos sido testigos de un cambio de nuestras vidas. Un virus llenó noticias y conversaciones con palabras como teletrabajo, cuarentena, quédate en casa. Las demandas sociales que despertaron a Chile hace meses quedaron suspendidas en el aire, que ahora se torna amenazante. El miedo, la incertidumbre y el distanciamiento social nos enfrenta a una realidad desconocida. Las personas se encierran en sus casas, las familias se reúnen para cuidarse, siendo las mujeres de distintas edades quienes deben continuar desarrollando su rol histórico.
pero muchas personas mayores se han quedado solas, sin poder salir ni reunirse, sin desarrollar sus actividades. Ser viejas las sitúa en un grupo de riesgo y enfrentan con temor la amenaza de esta pandemia. Esta situación, sin embargo, nos abre horizontes y permite efectivamente pensar cuáles son los desafíos para nuestras dinámicas familiares y para las propias personas mayores, cuál es el aporte que podrían hacer las mujeres mayores en estos tiempos de crisis. Este espacio de encuentro es una oportunidad para eso, para reflexionar acerca de estos cambios y del lugar que ocupan las personas mayores en nuestras familias y en nuestras comunidades. El control de la Para tele. poder construir efectivamente La- espacios que nos permitan promover ese protagonismo de las personas mayores y desarrollar nuevas formas de convivencia social desde la riqueza y de la experiencia que nos aportan también los mayores. En este contexto, ya les hemos presentado hace un tiempo atrás a Sara Puga, Caro Puga, me equivoqué, y a Herminia González Torralbo, quienes van a hacer Creo que perdimos enviando sus nuevamente. consultas y sus comentarios y preguntas a las relatoras a través del WhatsApp de Academia Humanitas y también a través del chat de esta reunión. Vamos a dar inicio entonces al primer tema de conversación de esta mañana, que es con Herminia González Torralbo, y su tema es los mayores en tiempos de crisis. Adelante, Herminia. Bueno, solo comentar que hay algunos audios que se citan, así es que para ponerlos en silencio quizás es más adecuado. Bueno, en primer lugar, evidentemente agradecer la invitación y la posibilidad de conocer a Academia Humanitas, a Vanessa, y poder encontrarnos a partir de este espacio online y sobre todo, bueno, creo que es importante que el contexto actual no desincentive estas posibilidades de encuentro, ¿no? Y bueno, antes de empezar, y como contaba un poquito en la presentación, en la conversación inicial, llevo durante algunos años trabajando el tema del envejecimiento, especialmente sobre mujeres que envejecen, en un equipo de investigadoras, entre las que hacen parte Menara Nube, Sara Caro, es decir, que somos un grupo de mujeres que investigan mujeres mayores, ¿no? Y venimos investigando el tema del envejecimiento porque sabemos, ¿no?, que existen heterogeneidades asociadas al proceso de envejecer que no están reconocidas en el diseño de las políticas públicas y tampoco están tan presentes en los estudios que se hacen sobre el envejecimiento, aunque cada vez están apareciendo cada vez más estas heterogeneidades. Y con esto me refiero a que no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer, no es lo mismo envejecer perteneciendo a una clase social que a otra, no es lo mismo envejecer viviendo en un espacio rural que en un espacio urbano, y así muchísimas diferencias que impactan y hacen que los procesos de envejecer sean distintos, ¿no? Entonces, desde esa obviedad, podríamos decir, ¿no?, que empezamos a interesarnos por el envejecimiento, específicamente preguntándonos por el hecho de cómo envejecen las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de esta comunicación, lo que quería era, o lo que propongo es hacer una reflexión y plantear algunas preocupaciones que justamente nacen de este interés por estas heterogeneidades en la vejez, y para ello voy a hacer un recorrido que se va a situar en dos partes. Un recorrido breve, pero me interesa hacerlo para poder llegar a un punto desde el cual abrir la conversación entre todas nosotras y nosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera abordar el tema de cómo las mujeres han sido representadas en las ciencias sociales, ¿no? A lo largo de varias décadas, los estudios que hablan del envejecimiento han hablado de la vejez de las mujeres de distintas formas y en concreto han presentado a las mujeres mayores cuando no fueron invisibilizadas, es decir, no se hablaba tanto sobre ellas, sino sobre todo de los hombres que envejecen,
cuando empezaron a aparecer en los estudios, estas mujeres empezaron a ser consideradas como un cúmulo de problemas, ¿no? Sobre esto voy a profundizar un poquito más adelante, y terminar en este recorrido más teórico, que no es tan teórico, pero sí como contexto más, se quiere, académico. Finalmente, es el impulso desde los estudios feministas que se empiezan a visibilizar estas heterogeneidades de las que os hablaba en un primer momento. Esto será la primera parte, y luego lo que quisiera un poco es conectar esto con el contexto actual de crisis sanitaria y cómo justamente estas mujeres que en el pasado no fueron representadas en sus diversidades en los estudios sobre vejez, cómo están siendo consideradas actualmente a la luz del contexto de crisis sanitaria, y en este punto quisiera hablar también del trabajo de cuidado que las mujeres mayores realizan hacia sus redes de confianza, es decir, cómo la crisis sanitaria impacta en ese trabajo de cuidado y en ese trabajo de sostenimiento de la vida que ellas realizan con su entorno de redes de confianza, con su familia, con sus nietos, con sus redes cercanas, cómo esta crisis sanitaria impacta también en la gestión de su propio cuidado, ¿sí? Y esto está muy asociado a su pertenencia a clubes de adultos mayores. Y en último lugar, hablar también de cómo las personas mayores, o sea, cómo el trabajo de cuidado que reciben las personas mayores de sus familias y del Estado está viéndose afectado también por esta crisis sanitaria. Por lo tanto, hablamos de una crisis sanitaria que evidentemente repercute en una crisis social, ¿no? Entonces, por un lado está esta entrada que tiene que ver con el contexto de los estudios sobre envejecimiento y cómo esto lo aplicamos al contexto actual de crisis sanitaria y social. Hasta aquí estamos todos bien, me imagino, ¿no? Hasta aquí te escuchamos perfectamente. Nos va quedando muy claro todo lo que nos estás proponiendo, Herminia. Gracias. Se agradece la interacción. Bien. Bueno, entonces es importante que nos situemos entonces en este contexto de producción de conocimientos sobre el envejecimiento, ¿no? Es muy amplio este marco porque no voy a poder resumir 40 años o 4 décadas en esta presentación. Quizás en una segunda presentación en otro momento podamos hablar más específicamente de esto, pero sí es importante que se sepa, ¿no?, que si empezamos a ver cómo las mujeres fueron enunciadas en los estudios, en concreto desde las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud, a eso no me refiero, ¿no? No me hago cargo de esa parte, solo me hago cargo de la parte desde las ciencias sociales como antropóloga. Y bueno, en la década de los 50 hasta los 70, el envejecimiento se vinculó predominantemente a debates que venían de la gerontología, ¿no? Y en esta época, en estos años, las mujeres mayores no fueron visibilizadas desde sus heterogeneidades, sino que era un todo homogéneo, ¿no? Donde las mujeres eran más bien vistas como sujetos dependientes que estaban necesitados de cuidados. Un poco esa fue así como en síntesis esta primera mirada de esta época. Es decir, que si uno se acerca a la literatura en este tiempo, es esta representación de la vejez la que predomina en relación a las mujeres mayores. Luego, en la década de los 70 entre los 70 y los 90, sí aparecen debates desde la sociología, desde la antropología, desde la psicología, es decir, desde las ciencias sociales en general, y se empiezan a hablar de las especificidades de las mujeres mayores. Y aquí es importante hablar del trabajo de Simone de Beauvoir, que es el texto que se denomina La vejez, que es uno de sus libros que no sé si se conoce mucho, pero nos dice algo tan simple como que, o sea, tan simple y tan bonito como que la vejez no solo es un hecho biológico, sino que también es un hecho social y cultural, ¿no? Y simplemente decir eso ya fue decir mucho, ¿no?
Entonces, bueno, es un hecho cultural, por lo tanto, no es lo mismo envejecer en un país que en otro, no es lo mismo envejecer en un contexto que en otro, o en una familia o en otra, ¿no? Por lo tanto, hay especificidades que hacen que la vejez de una persona se sienta y se viva distinta a la de otra persona, ¿no? Esto tampoco está muy presente en el diseño de políticas públicas porque entiendo que es hacerse cargo, o sea, es mucho trabajo reconocer las especificidades y es muy caro reconocer las especificidades, ¿no? Pero bueno, en este tiempo, justamente al hablar de que la vejez era un hecho también cultural, bueno, pues sí hubieron avances en ese sentido, es decir, que las mujeres aparecieron. O sea, a mí no es que no me interesen cómo envejecen los hombres, pero como siempre ha sido el punto de comparación, pues ahora me estoy interesando de una manera más militante y política sobre cómo se envejece siendo mujer, ¿no? Y en esta época, a partir de Simone de Beauvoir, sí hay aciertos, ¿no? O, no sé si acierto es la palabra, pero sí hay como aportes en este sentido que nos hablan, bueno, de que las mujeres mayores, o sea, se visibiliza que las mujeres mayores son un aporte en la gestión también de la esfera privada, o sea, es decir, que tienen ciertas, se empiezan a visibilizar desde sus capacidades para gestionar el trabajo en la esfera privada, ¿no? Las tareas domésticas. También se visibilizan a las mujeres mayores en esta época a partir de su involucramiento en la economía informal, es decir, que también son, de alguna manera se les atribuye cierta agencia a partir de su trabajo por sostener a la familia dentro de economías informales o a través de su aporte en economías informales, no economías formales, es decir, sin contrato de trabajo, pero igual se valora su trabajo para hacer sostener a la familia. Y bueno, en esta época, entre los 70 y los 90, como para que quede una idea así como más clara, sí empiezan a aparecer las mujeres mayores en los estudios y empiezan a aparecer ciertas, empiezan a visibilizarse ciertas capacidades que ellas también están siendo importantes, más allá de entrar a valorar si también tenían otras que podrían también ser valoradas, pero bueno. Y bueno, en el de los 90 a los 2000, y más acercándonos a este momento actual, pero sobre todo entre los 90 y los 2000, sí hay un protagonismo, o sea, entra la gerontología crítica feminista y empieza a hablar de que, bueno, que no, que envejecer también está atravesado por el tema del género, o sea, que se visibiliza el género, es decir, no es lo mismo envejecer siendo hombre que siendo mujer, y no es lo mismo envejecer teniendo una edad o teniendo otra, es decir, no es lo mismo envejecer siendo una mujer de 60 años que envejecer siendo una mujer de 80 años. Y esto que pudiera parecer algo obvio, pues en ese momento no era tan obvio, entonces la categoría género y la categoría edad se entroncan para mostrar los procesos de diferenciación que afectan a hombres y mujeres mayores. Y lo que es más interesante, claro, para poder ponerle un poco más de bombo y platillo a este último momento, es que justamente en América Latina, en relación al estudio de la vejez, lo que hay un aporte, podría decirse, específicamente latinoamericano, que tiene que ver con instalar en las categorías de trabajo de cuidado o la categoría de trabajo de cuidado para estudiar el envejecimiento. Es decir, que a la luz de los estudios feministas que hablan de la organización social de los cuidados y a la luz también del impulso que instalan los estudios sobre el uso del tiempo, que nos muestran también la carga de trabajo que no solo tienen las mujeres, sino también la carga de trabajo que tienen las mujeres mayores, se empieza a visibilizar el papel fundamental que ocupan las mujeres mayores en el sostenimiento de la vida y en la reproducción social de sus familias y de su entorno cercano. Es decir, que aquí hay un momento de mostrar que no solo las mujeres sostenemos la vida, sino que las mujeres mayores la sostienen también, ¿sí? A través de no solo de su trabajo de cuidado,
sino también de su trabajo remunerado que siguen haciendo a pesar de la edad que tengan, ¿no? Entonces, en este momento actual nos encontramos justamente con este sello crítico latinoamericano, feminista, que nos habla de poner el cuidado en el centro de la vida, y si ponemos el cuidado, si vemos cómo el cuidado es tan central para sostener la vida, no podemos dejar de ver que las mujeres mayores son fundamentales en ese trabajo de cuidado, de sostenimiento de la vida. Entonces aquí hay como este primer recorrido que es muy rápido, y entonces nos está diciendo que a nivel movimientos sociales feministas y a nivel academia y a nivel pensamiento crítico sí hay un interés por preguntarse por la relación entre cuidados y envejecimiento, ¿no? Y aquí evidentemente quien sale a relucir son las mujeres. Entonces, dejamos esto un momentito aquí, este marco, ¿sí? Y ahora lo voy a conectar un poquito más adelante. Si las mujeres son tan fundamentales en el sostenimiento de la vida, veamos de qué manera, o sea, si las mujeres mayores son tan fundamentales en el sostenimiento de la vida, tal como dicen estos estudios, veamos de qué manera esta crisis puede afectar a este sostenimiento de la vida. Entonces, yo lo que quisiera hacer es mostrar el contexto de desigualdades sociales que afectan a la vejez antes de la crisis sanitaria, brevemente, para que veamos cómo esto está todavía más impactado posterior a la crisis sanitaria, ¿sí? A posterior a la pandemia, evidentemente que esto es crisis sanitaria a todas luces. Vamos a eso entonces, Herminia. Vamos. Bueno, entonces mira, el proceso de envejecer en Chile está impactado por factores de desigualdad social, ¿no? ¿Y cómo se expresan estos factores de desigualdad social en la vejez en el país? Se expresa, por ejemplo, en la cantidad y calidad de los entornos locales que nos rodean, que no están suficientemente adaptados a la diversidad funcional de las personas mayores. No es lo mismo vivir en una comuna que tiene espacios verdes cerca a vivir en otra que no permite que las personas mayores puedan transitar y puedan utilizar estos espacios como lugares para moverse, para socializar, etc. ¿no? Entonces, el país es un contexto desigual, el contexto territorio afecta de maneras distintas dependiendo de donde uno viva, bueno, dependiendo del lugar donde uno viva, transite y habite, ¿no? También estos factores de desigualdad social se expresan también en el acceso desigual que tienen las personas mayores a las redes comunitarias, a las familias, a los entornos de apoyo. Hay personas que, como decía Sara también en la presentación, que están más aisladas que otras, que tienen menos posibilidad de acceder a entornos de apoyo que otras, ¿no? Esto debería poder estar identificado, o sea, que quienes viven en una situación de mayor aislamiento y quienes no. Estas desigualdades sociales en la vejez también se expresan evidentemente, y esto es fundamental, en los elevados costos de los servicios de salud privados y los diversos problemas de acceso a la salud pública. Esto se expresa en las infraestructuras precarias, en la ausencia de especialistas, en los tiempos de demora de las atenciones, ¿no? Estamos hablando que esto está pasando en contextos donde todavía no había pandemia. Imaginar cómo se afecta esto ahora que todo se ve impactado por el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y estas desigualdades sociales en la vejez también se expresan, por ejemplo, en los procesos de exclusión y pobreza que viven, por ejemplo, también personas indígenas y afrodescendientes. No es lo mismo ser una persona mayor de una determinada etnia que ser una persona mayor. O sea, hay diversidades que están impactando en las personas mayores de distintas maneras, y esto afecta a su bienestar y en su acceso al bienestar. Y también estas desigualdades sociales en la vejez se expresan también en el cambio de estratificación socioeconómica de las personas mayores cuando acceden a pensiones, ¿no? De repente dejan de trabajar y los ingresos se disminuyen. Por lo tanto, también ahí hay un descenso del nivel socioeconómico que también afecta a su estado
Bueno, hay muchas desigualdades sociales que se expresan en el envejecimiento, pero estas desigualdades sociales también se expresan fuertemente y más profundamente en las mujeres mayores. Sabemos que las mujeres mayores viven más tiempo que los hombres. En la medida en que son más mayores, hay más cantidad de mujeres y menos cantidad de hombres, por decirlo así. También las mujeres mayores están menos cubiertas que los hombres por la jubilación, ¿no? Y los montos que reciben son un 30% inferiores a los montos que reciben los hombres mayores. Es decir, que hay una complejidad también ya en la vejez que es distinta. Hay desigualdades que se expresan de manera más acuciante en las mujeres mayores que en los hombres, como por ejemplo pensiones menores que las de los hombres. No es que los hombres tengan culpa de tener pensiones mayores, pero es cierto que, claro, el trabajo de cuidado de las mujeres a lo largo de toda la vida hace que entren y salgan al mercado de trabajo formal de manera intermitente y evidentemente su bienestar en la vejez y su pensión está afectada. Y además también sabemos que las mujeres no se jubilan del trabajo de cuidado. Es decir, no hay una edad jurídica o no hay una edad legal que marca la entrada y salida al trabajo de cuidado. Es decir, que las mujeres siguen haciendo trabajo de cuidado, trabajen remuneradamente o no trabajen remuneradamente. O sea, que del trabajo de cuidado no te jubilas. Estas desigualdades sociales de género sociales y de género específicamente se hacen especialmente evidentes en las relaciones de cuidado. En el curso de vida de las mujeres mayores, ¿no? Las labores de cuidado constituyen actividades no remuneradas y sin reconocimiento social. Entonces, bueno, ahí nos encontramos, ¿no? Como decía, que las mujeres no se jubilan del cuidado, sino que por el contrario siguen cuidando y sucede que, claro, como vivimos más tiempo, las mujeres mayores siguen siendo por más tiempo madres, por más tiempo abuelas, por más tiempo esposas. Entonces, se duplican, se triplican en ellas muchas posiciones de parentesco que están asociadas al cuidado. O sea, si siguen siendo más tiempo madres, siguen siendo, o sea, madres que cuidan a sus hijos, abuelas que cuidan a sus nietos, son hijas que cuidan a sus padres más mayores, ¿no? Y esto se produce muchas veces en simultáneo, es decir, que están con muchas posiciones y estas posiciones están atravesadas por el trabajo de cuidado, ¿no? O sea, por el cuidado que se hace con respecto a los otros. Ahora, si tomamos en consideración o sea, si nos situamos en este contexto, o sea, esto sucedía sin crisis sanitaria. Ahora, con crisis sanitaria tenemos todo esto, toda esta carga de cuidado que hacen las mujeres mayores en contextos de desigualdad, afectadas por sus pensiones, por sus posibilidades de movilidad, porque viven en espacios rurales o urbanos. Es decir, todo este contexto lo trasladamos al momento actual, ¿sí? Entonces, nos encontramos que cómo este momento actual afecta a las mujeres en concreto, considerando lo que ya hemos dicho, pero además centrándonos o poniendo el foco en tres elementos que yo creo que son muy importantes de poder reflexionar en este momento y en este espacio de diálogo, ¿no? El primer momento podría ser, ¿no?, el trabajo de cuidado que las mujeres mayores realizan con sus redes de confianza. Es decir, las mujeres mayores se encuentran, como os decía, en el medio del cuidado. Cuidan arriba, cuidan hacia el lado, cuidan hacia abajo, es decir, que están cuidando hacia todos los lados, ¿no? Y esto se ve afectado justamente por este contexto de crisis donde el gobierno dice, ¿no?, que las mujeres mayores de 80 años se tienen que quedar en casa, ¿no? Entonces, esta red de cuidado en todas las direcciones, de alguna manera, se corta, ¿no?
porque los estudios también nos muestran que las mujeres, a pesar de la edad, digo a pesar no en un sentido negativo, sino que a pesar de que siguen cumpliendo años, da igual eso porque siguen cuidando, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Peñalolén, que es la comuna en la que yo vivo, hay muchas mujeres, los datos nos cuentan que no solo es que sigan cuidando, sino que siguen trabajando, porque hay mujeres de 80 años y más que siguen trabajando remuneradamente y además siguen remuneradamente en la economía informal o en trabajos independientes, pero muchas personas mayores trabajan remuneradamente y trabajan cuidando, o sea, hacen todo esto, ¿no? Entonces, bueno, estas mujeres que están en el medio del cuidado, ¿no? Este cuidado ya se ve aceptado, bueno, no solo porque te dicen quédate en casa si tienes 80 años, sino además porque ya no están queriendo salir, ¿no? Estamos todos en esta situación de cuarentena obligatoria o cuarentena preventiva. Por lo tanto, esta gestión del cuidado se ve afectada. Y esto lo que hace es que, evidentemente, muchas otras mujeres más jóvenes se vean sobrecargadas también por este trabajo de cuidado que otras mujeres mayores no están pudiendo gestionar, ¿no? Esto lo planteo solo como evidencia de que hay una cadena de cuidado entre mujeres de distintas generaciones que sostenemos la vida de muchísimas maneras. Y ahora que las mujeres mayores están en sus casas, o sea, tienen que estar en sus casas, a lo mejor tenemos la posibilidad de que esto se haga más evidente. Es decir, que las mujeres mayores hacen un trabajo fundamental que por el hecho de ser mujeres mayores no se ve. Es decir, se naturaliza de tal manera que se presupone que esto no requiere carga emocional, que esto, bueno, no sé, o sea, requiere mucha carga emocional, requiere mucho cuerpo en ese trabajo, ¿no? Porque son mujeres mayores con deterioros propios del paso del tiempo. Por lo tanto, es algo que quizás a lo mejor con la pandemia pues tenemos la posibilidad de poner en evidencia el papel fundamental que realizan las mujeres mayores en esta cadena de cuidado con otras mujeres que son sus hijas, que si no, no pueden salir a trabajar, si no cuidan de sus hijos. Y aquí me acordaba, cuando se me pase el tiempo me decís, no me queda mucho. Ya no queda mucho, Herminia. Ya, entonces voy rapidísimo. Es que me estaba acordando, o sea, hacer el ejercicio de la película, no sé si habéis visto la película esta de Un día sin mexicanos. Yo siempre fantaseo con la idea de un día sin personas mayores. Entonces, imaginar un día sin personas mayores. La vida sin personas mayores no se sostiene. O sea, porque están facilitando sostener la vida de muchas formas, ¿sí? Porque cuidan a sus esposos, porque salen a trabajar, porque cuidan a sus nietos para que sus hijas salgan a trabajar o sus hijos salgan a trabajar. Un día sin personas mayores o un día sin mujeres mayores, el país no se sostiene. Imaginar entonces por qué no se pone más cuidado, ¿no? en relación a las personas mayores, ¿no? Y entonces me quedan solo 2 puntos rápidos. El segundo punto era el trabajo de autocuidado que hacen las mujeres mayores. O sea, las mujeres mayores tienen estos espacios como, por ejemplo, los clubes. O sea, en este sentido hablábamos de cómo las mujeres cuidan a los demás, ¿no? Cuidan a sus redes. Ahora hablamos de cómo las mujeres se cuidan a sí mismas y las mujeres mayores se cuidan a sí mismas, ya que muchas veces las familias las sobreexigen también, ¿no? En esta carga de cuidado, en esta carga que ellas llevan. No digo que lo hagan porque de manera intencionada, sino que para sostener estas cadenas de cuidado se sobrecargan las mujeres, ¿no? Y que una mujer mayor también se sobrecargue, pues es mucho trabajo. Entonces, claro, tienen estos espacios como los clubes que sirven también como para la investigación que nosotras hicimos, hablamos de los clubes como trinchera, en el sentido de que son espacios de autocuidado, son espacios de sostenimiento entre ellas, donde de repente las vestiduras de madre, abuela, hija desaparecen un poquito y aparecen ellas desde sus necesidades genuinas, en tanto mujeres también, porque son más allá
ser abuelas, que ser madres, sino también son mujeres. Y estos espacios de los clubes también son espacios de autorreconocimiento, de hablar desde lugares que a lo mejor en sus casas no pueden hablar, porque yo en esta investigación que hicimos estuvimos haciendo parte por 2 años de 3 clubes de mujeres mayores y nos hicimos socias de estos clubes. Entonces fue muy bonito ver cuáles eran los temas que en esos espacios salían y qué temas se permitían ellas hablar allí, ¿no? Y también son espacios de autocuidado porque a partir de compartir el club, pues el tiempo del club, saben, se llaman, saben las unas de las otras. Es un espacio, yo creo que fundamental, y ahora mismo está prohibido ir a los clubs, ¿no? Yo creo que no sé si, o sea, yo sé que, imagino que el club, o por lo que hemos también constatado, son espacios donde el Estado, de alguna manera, también se desresponsabiliza de las necesidades que tienen las mujeres mayores, porque os dejamos que os reunáis, pero no queremos saber qué es lo que pasa ahí y cuáles son las necesidades que también se están resolviendo ahí, más allá de la necesidad de autoconvocarse y compartir, pero también ahí están resolviendo muchas cosas que no voy a entrar a detallarlas quizás en la conversación posterior. Y por último, señalar que, bueno, evidentemente el trabajo de cuidado, ¿quién cuida a las personas mayores? Pues si las cuida el Estado, ¿no? Deficientemente, por supuesto, las cuida y a la vista está, y lo vamos a seguir viendo, lo deficiente que es el Estado en el cuidado de las personas mayores. La sobrecarga de la familia en el cuidado es muy grande y yo creo que, claro, se dice, ¿no?, que el mejor cuidado es el que te entrega la familia. Puede ser que sí, ¿no?, porque es un pensamiento súper legítimo, pero es que es súper útil para el Estado pensar que la familia es la que mejor cuida, porque como tampoco tenemos tantos otros recursos, entonces finalmente el mejor cuidado es el de la familia. Sí, pero si tenemos otros recursos también que apoyen a la familia en esta gestión del cuidado. Entonces, claro, ahí hay un discurso un poco. Y bueno, y por supuesto está el mercado, pero el mercado te cuida en la medida en que tú puedes pagar cuidado. Entonces, claro, la clase alta puede externalizar el cuidado de las personas mayores, o puede tener una persona que cuide a un familiar dependiente, pero esto solo lo pueden gestionar un determinado grupo de personas con un determinado nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, claro, el mercado depende del poder adquisitivo. O sea, según yo, el Estado debería estar mucho más presente, y ahora no lo va a estar tanto y cada vez menos a partir de esta crisis sanitaria. Así es que, bueno, eso sería como... Bueno, tal vez a propósito de eso mismo que tú nos planteas, Herminia, justamente eso pueden ser los desafíos también para otro tipo de instituciones, de que puedan asumir ciertos roles, ciertas iniciativas, desarrollar ciertas acciones, tal vez desde el mundo privado, desde el mundo de la academia, desarrollar proyectos que tengan que ver con esto que tú nos te estás señalando. Bueno, son grandes desafíos. Bueno, Vanessa Ramírez, no sé si nos estás... bueno, mientras vuelve Vanessa, que no sabemos dónde pueda estar, bueno, al menos Herminia nos parece bastante interesante todo lo que tú nos planteas, esta realidad. Y tal vez es momento para recordar que tenemos amigos que se han conectado desde distintos lugares. Por ejemplo, hay amigos desde la Florida, desde la Patagonia, de Aysén. Tenemos también 2 amigas que se están conectando. También hay una amiga que se está conectando desde Copenhague, en Dinamarca. Y bueno, también desde Quilicura tenemos otras personas. Y como podemos ver, son distintas realidades. Internamente también me han enviado algunos saludos de algunas instituciones académicas de Chile en distintas partes, de algunos servicios de gobierno también nos están siguiendo. Así que son distintas dinámicas las que se están dando en el mundo de los adultos mayores. Y cuando tú nos cuentas, Herminia, de estas situaciones, esto también se ve más acrecentado en el mundo rural, tal vez. ¿Ustedes han tenido algún tipo de testeo? ¿Hay algún contacto con cómo se vive, cómo se podría comenzar a vivir esta situación en el mundo rural? Es que
o sea, como hablaba al principio, las heterogeneidades son tantas que tenemos tantos temas pendientes por abordar en relación a saber cómo se envejece en distintos contextos. No sé, es algo, o sea, claro, los estudios feministas que se han preocupado por las mujeres en contextos rurales sí hablan de las mujeres mayores, pero no han estado focalizados expresamente en las mujeres mayores como tal. Claro, ahí, por ejemplo, están los trabajos de Pamela Caro, de Jimena Valdés, que son estos estudios que se preocupan por el trabajo productivo-reproductivo de las mujeres en general, y ahí hay una franja de edad que evidentemente abordan, pero, eh, pero vamos, que necesitamos mucho más inversión en relación a... O sea, yo no digo que solo el aporte venga dado por la academia, sino que necesitamos alianzas también con organizaciones, con el Estado también. Hay mucho por hacer. Bueno, hay que seguir creando entonces. Bueno, Vanessa, seguimos contigo. Sí, me parece súper interesante que podamos empezar ya, amigos y amigas, a enviar nuestros comentarios y nuestras preguntas para que podamos dialogar entre todos, hacer comentarios respecto de lo que nos ha compartido Herminia, de lo que nos está compartiendo, sobre todo frente a los desafíos que implica las temáticas de cómo las mujeres efectivamente, históricamente, han vivido en condiciones de desigualdad que en este contexto de crisis se acrecientan y se potencian muchas veces a propósito del estrés y de la necesidad que implica para todo el grupo familiar y la comunidad. Creo que volvimos a perder el audio de Vanessa. Volvimos a perder el audio de Vanessa Ramírez Martín, que nos está acompañando en la moderación, justamente en medio de una reflexión bastante interesante que estábamos teniendo. Bueno, este problema de conexión vamos a salvarlo de alguna u otra manera. Vamos a pedir entonces, por de pronto, síguenos enviando sus preguntas. Saludos a Estefanía, que se está conectando desde Colbún, y en Peralillo también nos están escuchando. Así que queremos comenzar. ¿Te tenemos de nuevo? Sí, yo he estado aquí todo el rato, lo sigo todo el rato. Me parece muy importante pensar, a propósito de lo que nos sugiere el tema de Herminia, de qué manera entonces opinamos los demás, y me gustaría que pudieran animarse a comentar el resto de los que están presentes respecto de esta propuesta acerca de cómo podemos potenciar esta oportunidad que las mujeres mayores tienen de ser protagonistas en este proceso de sostener la vida de la comunidad. Me parece que es importante, hay muchos de nuestros amigos que están conectados que trabajan con personas mayores y que trabajan en programas relacionados con el tema, y sin duda están reflexionando acerca de los desafíos que tenemos cada uno de nosotros en nuestros contextos y en nuestros espacios de desarrollo acerca de promover esto que nos está planteando Herminia. Así que vayamos activando el diálogo, y mientras tanto, Herminia, quisiera pedirte que nos profundices un poco acerca de esta mirada de qué manera las personas mayores entonces van haciendo también conciencia de su propio rol y de su propia subjetividad en este proceso de construcción de sociedad a partir de los desafíos que tú nos has ido compartiendo. Yeah. Claro, el proceso de reflexión de las mujeres mayores en relación a su aporte o a lo que ellas significan para su entorno. Básicamente, cómo también se van empoderando respecto de esta oportunidad y rol social que también tienen, y cómo lo van repensando, porque tú decías al comienzo que efectivamente, a propósito de toda la forma cultural en que hemos construido la mirada de vejez y de ser mujer mayor, también nos vamos instalando a lo mejor en alguna manera en un lugar de problemático, de victimización o de naturalización de que así son las cosas. Entonces, ¿de qué manera podemos también contribuir a ese cambio desde las propias mujeres mayores para poder desarrollar su potencial en función de esta oportunidad de construir comunidades mucho más integradas y donde ellas tengan mucho más reconocimiento también de su dignidad y de sus derechos? Por ejemplo, a mí me parece súper interesante mirar hacia el pasado, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo,
hay muchos clubes de mujeres mayores, de personas mayores, que anteriormente han sido centros de madres, ¿no? Entonces también vienen con toda la fuerza de haberse constituido como grupo a partir también de otras necesidades que en ese momento las llamaban a conformarse, ¿no? Por ejemplo, aquí en Peñalolén, en Lo Hermida, tenemos historias, genealogías de mujeres que a través de la comunidad se han ido de alguna manera empoderándose y reconociendo un lugar de cierta potencia y de cierta agencia a la hora de reivindicar ciertos derechos asociados ahora a las mujeres mayores y antes estaban asociados a otras situaciones que tenían que ver también con otro tiempo de la vida, con otra edad. A mí lo que sí me parece muy significativo a través del trabajo de campo que hemos hecho en estos clubes de mujeres mayores es que las mujeres mayores, muchas de ellas saben perfectamente lo que necesitan, lo que no tienen, lo que quisieran. Muchas tienen clarísimo la sobrecarga de cuidado que tienen encima. Muchas veces es el espacio del colectivo entre mujeres lo que les permite expresar estas cargas, estas angustias entre iguales, por decirlo así, pero, pero yo creo que por lo menos mira, hay que incluirlas en las investigaciones, hay que incluirlas en el diseño de política pública, tienen que estar presentes en todos los espacios no tenemos que hablar por ellas son las que tienen que decir lo que les está pasando porque lo tienen clarísimo. Muchas lo tienen clarísimo. Me parece muy importante lo que tú acabas de señalar respecto de que escuchémoslas, porque finalmente saben exactamente qué es lo que necesitan, y yo creo que ese es un aprendizaje en distintos niveles, no solo en la política pública respecto de lo que es vejez y envejecimiento, sino que en todos los ámbitos de desarrollo social. Me parece que es muy importante. Bueno, vamos a continuar con el espacio de conversación. Antes de No que se olviden sigamos que con el ustedes pueden... espacio, Vanessa, disculpa, antes ¿Sí? de que continuemos con el espacio, recordar a las personas que se están recién incorporando a nuestro conversatorio que estamos justamente reflexionando sobre el rol de las personas mayores y de las mujeres mayores en tiempos de crisis. Y nos estaba acompañando recién con sus reflexiones la doctora Herminia González Torralbo. Ella es antropóloga social y cultural de la Universidad Miguel Hernández en España, trabajadora social por la Universidad de Alicante, en máster en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias de la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Antropología Social y Diversidad Cultural por la Universidad de Granada. Actualmente se desempeña en la Universidad Central de Chile, así que nuestras reflexiones que nos ha compartido esta profesional, esta experta en materia de vejez y envejecimiento, agradecemos también que se hayan conectado ustedes con nosotros en estos momentos y bueno, nos sigamos compartiendo sus preguntas, envíenlas a nuestro WhatsApp, ya lo compartimos ahí, el número está en www.academiahumanitas.cl. Vanessa, por favor, seguimos contigo. Sí, justamente para continuar desarrollando y profundizando estas ideas, es que a continuación vas a escuchar a Sara Caro Puga, que nos va a compartir su mirada respecto del abordaje de las experiencias de cambio y cómo esos cambios son experimentados por las personas mayores. Vamos entonces alimentando el chat y el WhatsApp con nuestras preguntas y comentarios para que al término de la exposición podamos tener una interlocución y un diálogo entre todos. Adelante, Sara. Gracias, Vane. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Antes de que comience Sara, bueno, aprovechar de que estoy dando los currículum, voy a contarles que Sara Caro Puga es candidata a doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en Magíster en Trabajo Social de la misma Casa de Estudio, diplomada en Administración y Gestión de Servicios Sociales para Personas Mayores y diplomada en Gerontología Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre sus líneas de investigación están vejez y envejecimiento, diseño e implementación de políticas públicas para personas mayores, servicios sociales con perspectiva territorial, compromiso cívico de las personas mayores, así que agradecemos a Sara Caro Puga que nos acompañe en esta mañana para poder reflexionar en torno a los desafíos que tiene nuestro país y que tenemos nosotros mismos como constructores de la sociedad en torno a la vejez y el envejecimiento. Muchas gracias, Sara, te escuchamos.
Gracias a ustedes por esta invitación. Oye, quiero agradecer a todos los que están conectados. Somos un muy buen grupo y por lo que conversaban por el chat también hay gente de distintas comunas del país. Tenemos una persona de Dinamarca, entonces eso también lo valoro mucho y lo agradezco. Y también nos reafirma un poco la necesidad de tener estos espacios a pesar de la condición en la cual estamos, ¿no? Sí. Yo voy a señalar algunas cosas desde el trabajo social, por supuesto, y desde la psicología comunitaria principalmente, apuntando a lo que dice la Vane, en el fondo cómo estos contextos de cambio son experimentados por las personas mayores. Voy a tomar varios puntos de los que señalaba Herminia, porque hay muchos puntos que por supuesto no podemos dejar de desconocer. Y quiero partir centrándome les voy a compartir una lámina que tengo acá, que es más que nada, o sea, quisiera en realidad más que nada espérame, poder ilustrar solamente una cosa para que la tengamos como en consideración, ¿no? Que en el fondo algo de eso también señalaba Herminia, que es en el fondo cómo nosotros consideramos la heterogeneidad de lo que representa ser persona mayor, ¿no? Y muchas veces eso se nos pierde. Como decía Amy, es difícil, o hasta ahora ha sido difícil para las políticas públicas y para los servicios sociales considerar esta heterogeneidad. Pero para nosotros como profesionales que trabajamos con personas mayores, o que en realidad para la gente que nos está escuchando y tiene una persona mayor en su familia, lo que debiéramos tener en consideración en todo momento es que estas personas son personas que tienen una historia de vida, ¿no? Como muy bien reflejaba Herminia sobre, en el fondo, cómo las mujeres han ido envejeciendo a medida que ha ido cambiando el mundo y cómo también ha cambiado el rol de la mujer en el espacio público. También en términos gerontológicos es súper importante considerar que la historia de vida de cada uno de nosotros está marcada por distintos hitos, ¿no? Y por eso puse esta flechita acá que ustedes ven en la lámina, que en el fondo representa las distintas etapas de la vida, ¿sí? Y acá abajo nos encontramos con una pareja de personas mayores, es una imagen que no me gusta porque es muy estigmatiza mucho, ¿no? Pero en el fondo queda más claro que la persona mayor representa justamente todas las etapas de la vida, en el sentido de que es una persona que en sí mismo acumula muchas experiencias de vida, experiencias de la infancia, experiencias de la juventud, experiencias de la adultez, experiencias positivas, experiencias negativas. Por lo tanto, cuando estamos frente a una persona mayor, lo que tenemos detrás es una trayectoria de vida que puede ser muy heterogénea. Como también decía Herminia, al interior de lo que representa ser mujer también hay mucha heterogeneidad. En nuestro país, desde el decreto Munategui, que las mujeres pueden entrar a la universidad, pero las mujeres que entraron a la universidad eran mujeres que también pertenecían a la élite. Y hoy día todavía siguen siendo mujeres, a pesar de que son mujeres mayores, son mujeres que representan espacios de poder, que están en los espacios de toma de decisión. Bueno, hace poco falleció la fundadora del MEMCH, ¿no? Del Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena, y justamente esos grandes personajes que han sido claves para poder visibilizar a las mujeres en la sociedad, son mujeres que de todas maneras, o sea, que tenían una conciencia distinta respecto de la sociedad en la que vivían y respecto del cambio, pero eran mujeres que tenían un capital cultural, social y político distinto. A propósito de la pregunta que ustedes hacían, si pensamos por otro lado, en las mujeres de los entornos rurales, nos encontramos con mujeres que con suerte terminaron el colegio. O sea, uno mira las cifras y los años de escolaridad, las personas mayores de sectores rurales son menores que el promedio del país. Por lo tanto, ahí también tenemos que hacer esa diferencia respecto de que justamente esas mujeres se distancian mucho de otras mujeres que vemos en el ámbito público, ¿no? Y en general pasa con las personas mayores, que como traen una historia de vida, han pasado en su vida por distintas etapas, por distintas experiencias, entonces también son personas muy heterogéneas. Y quiero destacar esta heterogeneidad de la trayectoria de vida, porque lo que pasa cuando nosotros miramos la comunidad, que es algo en lo que yo me quiero centrar, nos encontramos con toda esta trayectoria. O sea, la comunidad es un grupo de personas, es un grupo de actores, es un grupo, cada actor tiene una posición, tiene un rol, pero esos actores son todos distintos. ¿Ya? Y ahí es súper difícil y probablemente una de las grandes dificultades que tenemos al momento de construir comunidad o de construir vínculos que sean más cohesionados es darle cabida a esa heterogeneidad.
porque también nos encontramos, las personas de las otras etapas de la vida, de los otros rangos etarios, nos encontramos con todos los prejuicios y todas las perspectivas edadistas que tenemos respecto de lo que significa ser mayor. Y por lo tanto, creemos que los mayores son de determinada manera, y por lo tanto nos relacionamos con ellos o les damos un espacio en la comunidad desde esa perspectiva, desde esa visión que tenemos de las personas mayores, ¿sí? Entonces, como decía Herminia, por ejemplo, durante mucho tiempo se ha pensado que el espacio de las personas mayores en la comunidad es el espacio de las organizaciones, y el espacio del club principalmente, no de cualquier organización, sino que de las organizaciones que son para el entretenimiento, para el esparcimiento, de las organizaciones religiosas, son las personas que abren la capilla, que cierran la capilla, que acompañan al cura, que están disponibles para hacer cosas. Muchas veces esa es la visión que tenemos de las personas mayores en la comunidad. Entonces, todo ese peso hoy día, o sea, o toda esa imagen hoy día se convierte en un peso cuando estamos en un contexto como este. Y voy a referirme también al contexto anterior, que muchos hemos llamado como estallido social, pero en realidad creo que tiene más que ver con un proceso de toma de conciencia, ¿no? Con un proceso de empoderamiento de la propia sociedad civil y de las propias comunidades. Y obviamente eso representó en alguna medida, sí creo yo, un despertar, ¿no? Un despertar, y probablemente aquellos que tuvieron oportunidad de participar en los cabildos en su barrio, o en organizaciones, o en movimientos autoconvocados, uno se encontraba con que el discurso de las personas mayores era bastante heterogéneo también. O sea, sin duda que había discursos de personas que estaban más aferradas a, por ejemplo, no sé, experiencias como el miedo, la incertidumbre, muy apegados a lo que transmitían los medios de comunicación, pero también había muchas personas mayores que señalaban que para ellos esto era un momento histórico, un momento importante. Siempre recuerdo una señora que me dijo, yo viví la dictadura y creí que con eso ya lo había vivido todo. Yo vivo esto ahora y veo que el país es otro, que de nuevo estamos tomando conciencia, ver a la gente en las calles, como que eso me emociona mucho. Y decía, yo pensé que nunca lo iba a ver. Y una de las cosas que también para varios de las personas mayores con las cuales puede trabajar, era muy significativa esta idea de que una de las demandas fuera la mejora del sistema de pensiones. Y el discurso de varios de ellos era, bueno, probablemente a mí no me beneficie, o a lo mejor en el caso de los que tenían pensión básica solidaria, algo va a subir, pero el mayor gusto era pensar que las próximas generaciones sí iban a poder vivir este beneficio, y que esta lucha podía representar una mejora de las condiciones para las nuevas generaciones, para los que hoy día somos jóvenes o adultos, para los que van a ser personas mayores mañana. Entonces, esa idea también es muy interesante, porque en el fondo, para ellas también, y para ellos en realidad, porque hablé con hombres y mujeres, hay una idea de solidaridad bastante interesante, de que sean los jóvenes los que a lo mejor pueden, por condiciones físicas o materiales o laborales, salir a las calles, y que para ellos es representado un poco más difícil, a pesar de que en varias marchas, los que estuvimos en las marchas, veíamos a personas mayores. O sea, ni hablar del 8M, ¿no? O sea, que ahí uno se encontraba con las abuelas, las madres, las hijas, y yo creo que también eso, ahora que me acuerdo del 8M, yo creo que una de las cosas que más me gustó era la libertad con la que muchas mujeres mayores marcharon ese día, o se expresaban, sus letreros, sus caras, sus pinturas, su ropa, y que eso representa un cambio cultural muy grande para ellas. Porque hoy día el medio les da otro mensaje, les da un mensaje respecto de que las mujeres somos personas con poder, que podemos tomar decisiones, como decía Herminia, que tenemos las cosas claras, que no somos seres inferiores. Entonces, todo eso es una idea bastante distinta para las personas que ya están en la vejez, o sea, que durante los otros periodos de su vida no vivieron este contexto, y hoy día sí. No sé si quieren, vi que hay una pregunta en el chat, Vane. No sé, dime tú si quieres Sí, la contestamos antes de seguir, para que no sea como prefiero, Sarita, que la contestemos al final, porque es una Ah, pregunta que va para las dos, para Herminia y para ti. Entonces, continuemos con tu exposición y las estamos apuntando para compartirlas al final. ¿Sí? perfecto. Entonces seguimos. Bueno, entonces esa es la primera idea que me gustaría como enfocar, y que quedara bien clara. Me imagino que acá, de las personas que están conectadas, no solo quizás tenemos profesionales, sino que también probablemente tenemos familias, ¿no? O sea, probablemente tenemos personas Exactamente. Y también mujeres mayores. eh,
súper bueno. Entonces tenemos también mujeres que han sido madres, hijas, hermanas, que ejercen un rol en su vida, y a esas personas y a todos nosotros en realidad desde la dimensión más personal, y como decías tú, Vane, antes, desde la subjetividad, yo las invito justamente a reflexionar respecto de la historia de vida. O sea, tenemos que, hoy día que estamos más que nunca en el encierro, como que tenemos un poco la obligación de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Y de volver a encontrarnos con algunas cosas que en el día a día se nos escapan. Una de las cosas interesantes, yo creo, es poder volver atrás y pensar en nuestra historia de vida y pensar cómo ciertos hitos de la vida nos han cambiado, cómo ciertos hitos de nuestra vida hacen que hoy día estemos acá. Y que hayamos llegado hasta acá con distintas trayectorias. O sea, no solo vemos que tenemos gente que está en distintas partes del mundo en este momento y que estamos ahora todos conectados, sino que también, por ejemplo, no sé, Herminia, te pongo como ejemplo, Sí, pero tú eres una persona que vienes de otro país, que tienes otra cultura, estás acá hoy día trabajando este tema. Muchos de nosotros tenemos una historia familiar que probablemente uno diría, quizás mi trayectoria familiar no me hubiese puesto acá, pero uno toma ciertas decisiones como persona que te ponen en el lugar que estás ahora. Entonces, cuando uno reflexiona sobre su propia historia de vida, que es un ejercicio que en el día a día no hacemos. Uno no anda por la vida diciendo, oh, qué increíble cuando tomé esta decisión, no sé, las separaciones, los nacimientos, los matrimonios, las muertes, los fallecimientos, las pérdidas de los seres queridos, las nuevas personas que conocemos en la vida. Esas cosas uno en el día a día no las hace consciente, porque nadie anda pensando en eso, uno anda pensando en las cosas que hace. Entonces, cuando uno se conecta con su historia, también es más fácil entender y poder empatizar con los demás. Porque lo otro que les quiero mostrar es justamente, volviendo a la lámina, justamente una de las cosas que les quiero mostrar es que nosotros, lo que decía antes, ¿no? Que cuando estamos en la comunidad nos toca compatibilizar, empatizar, reconocer, aceptar todas estas trayectorias, porque la comunidad habitualmente es tratada como un grupo bastante, no sé, quizás como hay una idea muy romántica, ¿no? De lo que es la comunidad. La comunidad somos todos, la comunidad, qué rico la comunidad, veámonos, acompañémonos, pero en la realidad, cada uno de ustedes, de acuerdo a la experiencia que tienen en sus comunidades o en las comunidades en las cuales trabajan, saben que esto es súper difícil y que es una idea bien lejana de lo que en la realidad representa la comunidad. Probablemente acá aquellos que son de otros países y no están escuchando, o la misma Herminia, probablemente puede ver que culturalmente la idea de comunidad varía mucho. Y una de las dificultades que tenemos como sociedad chilena tiene que ver justamente con esta crisis de confianza. Una crisis de confianza que estaba primero en las instituciones, los actores políticos y que afecta a nuestro capital social, y que hoy día, a propósito de la crisis sanitaria, pareciera que se traslada a los barrios. Pareciera que hoy día, claro, a propósito del contagio y de todo lo que transmiten los medios de comunicación, los vecinos se vuelven como un poco sospechosos, ¿no? Es como que cualquiera puede estar contagiado, tenemos que mantener la distancia social, ojalá no me toque, no me quiero acercar, es persona mayor, es una persona de riesgo. Entonces, hoy día tenemos el desafío de poder tratar de dar vueltas a esa idea, ¿no? Y tratar de ver cómo nosotros consideramos a las personas mayores en la comunidad desde el cuidado, desde lo que decía Herminia antes, cuando Herminia decía, bueno, ¿quiénes son los que cuidan? Hoy día son las mujeres las que cuidan, históricamente han sido las mujeres las que cuidan, en Chile tenemos la dificultad que no tenemos un sistema de protección social fuerte, por lo tanto el Estado no es que cuide mucho, entonces también mi invitación es a que sea la comunidad la que cuida, y en el sentido de no con esta idea de patologizar, ¿no? Porque también conversábamos con Herminia respecto de cómo hoy día uno puede ver, yo he visto mucho en redes sociales y he escuchado mucho en la radio, un discurso que tiene que ver con que las personas mayores son desobedientes, no hacen caso. He escuchado a amigos, yo misma lo he dicho respecto de mis papás o de mis abuelos, que es como, ¿por qué no se cuida? O sea, no
hace caso, salió a pasear, salió a comprar el pan. El otro día un amigo me decía, mi papá, que es adulto mayor, estaba preocupado, entonces fue a visitar a mi abuelo. Entonces un adulto mayor fue a visitar a otro adulto mayor y lo más gracioso es que no lo encontró, porque había salido a pasear. Entonces uno dice, viene como esta idea, como esta impotencia, que viene desde la protección, por supuesto, y desde el miedo que tenemos todos de perder a un ser querido, de que justamente las personas que uno dice, de acuerdo a lo que ha pasado en todos los otros países, las personas que más van a morir son las personas mayores. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que no se cuide? Entonces ahí necesitamos como un poco, yo creo, y esto lo digo pensando en mí también, ¿no? Que es como un poco bajar la ansiedad y confiar más en las decisiones personales, en las decisiones de cada uno respecto de cuán difícil puede ser para todos nosotros enfrentar este encierro. Pero como decía Herminia antes, para las personas mayores el mayor recurso en términos de comunidad, como vemos esta figurita aquí, los mayores recursos de las personas mayores, que es la figurita de arriba, tiene que ver justamente con sus vínculos sociales de la comunidad. A veces no son los mejores vínculos, todos probablemente conocemos la experiencia al interior de los clubes, a veces no es una experiencia necesariamente de empoderamiento, de respeto, de asimetría, hay asimetría, a veces son los hombres los que ocupan los cargos de autoridad, los que toman las decisiones, los que dan la palabra, las mujeres preparan la once. Uno puede tener una serie de críticas o de apreciaciones respecto de lo que pasa en el interior de las organizaciones, pero lo que sí está claro es que el contacto social de las personas mayores es uno de sus principales recursos. O sea, uno cuando va a las reuniones de los clubes o de las uniones comunales, siempre hay al menos 30 personas, 40 personas, 50 personas, ni hablar de las iglesias evangélicas de todo tipo. Entonces, hoy día esas personas están viviendo esto de una manera mucho más dramática, porque para ellos la vida en el barrio, la vida en la calle, ir a comprar, ir a buscar los remedios, ir al control, es una parte importante de su rutina. Entonces, la dificultad que tenemos hoy día, que es la segunda pelotita que está, creo que en su pantalla a la derecha, es la de los vínculos, ¿no? Entonces, el desafío es como, bueno, ¿cómo construimos un vínculo hoy día que sea de apoyo? Y hablo de hoy día, es literal, o sea, hoy día tenemos una urgencia de construir un vínculo. Lo bueno de haber vivido, yo creo que es muy interesante que esto nos esté pasando en Chile mientras estábamos viviendo todo el proceso de reforma a la Constitución, ¿no? O de hacer una nueva Constitución, porque justamente eso permitió que algunos vínculos se abrieran en la comunidad, que conociéramos a los vecinos, el tema de participar en los cabildos, el tema de también compartir las imágenes del mundo que tienen las personas mayores. Pero, al menos, ojalá esté equivocada, pero estos días, por las redes con las que he podido hablar, pareciera ser que las experiencias de apoyo y de solidaridad en el buen sentido no son tan frecuentes. Hay algunas comunidades que se han organizado, pero hasta ahora lo que más he podido escuchar o he podido leer son experiencias de soledad, de comunidades que no saben muy bien qué hacer respecto de las personas mayores y de personas mayores que por otro lado quedaron muy solas. Se cerraron los centros diurnos, los centros de encuentro, están prohibidas las reuniones de los clubes, las residencias no pueden recibir visitas, por lo tanto ellos están muy confinados en su espacio físico. Acá solamente no quiero latear con cifras, pero tenemos que acordarnos que en nuestro país casi la mitad de los hogares tienen al menos una persona mayor, de 60 años. Esto quiere decir que hoy día es probable que haya en muchas familias un confinamiento donde hay 2 o 3 generaciones que conviven. Y una de las cosas que conversábamos la otra vez es que en esta convivencia probablemente hay mucho estrés por el jefe de hogar, que pierde el trabajo, que está sin trabajo, que está recibiendo menos sueldo, que se las arregla para ir a trabajar, no quiere contaminar a su familia. Está el estrés de los niños que no están en el colegio, están en la casa, haciendo tareas, los padres como tratando de seguir estas guías que están mandando los profesores como bastante así como, parece que con muy poca consideración, ¿no? De que en la casa los papás trabajan. Entonces están todos llenos como de sus preocupaciones y probablemente el estrés de las personas mayores o la preocupación de las personas mayores por lo que está pasando pasa a un tercer plano dentro del hogar, porque no necesariamente es la preocupación más relevante, ¿no? Cómo se siente, cómo lo está viviendo, si tiene miedo, si está aburrido, si está cansado de todo lo que está pasando en la casa.
porque además sabemos que estos hogares no son los hogares que uno quisiera en el sentido de los metros cuadrados, de las habitaciones, del aislamiento, de los patios. O sea, hay muchos que viven en departamentos donde no hay un patio. Ni siquiera estoy pensando en las familias migrantes, ¿no? Porque las familias migrantes es más dramático aún. Ahí las personas mayores que han llegado a cuidar a los nietos, a apoyar a los hijos, muchas veces duermen en el sillón, no es que tengan una habitación para ellos. Entonces, uno como en unos minutos se puede imaginar el escenario y resulta bastante dramático. Entonces, creo que tenemos un desafío importante, ya que estábamos hablando también de los desafíos, tenemos un desafío importante respecto de dar conciencia, tratar de promover una conciencia en las otras generaciones respecto de que las personas mayores también lo están pasando mal en este momento, pero no solo porque son grupos de riesgo, no solo porque tengan patologías previas, sino que en términos de bienestar y de salud mental y de estado de ánimo, son personas que están angustiadas porque no se sabe mucho qué es lo que se puede hacer. Lamentablemente tampoco tenemos un apoyo institucional fuerte, las medidas han sido medidas erráticas, entonces por lo menos acá en la comuna de Santiago, ayer o antes de ayer, todos eran aglomeraciones, todo era como aglomeraciones en los supermercados, en las farmacias, muchas personas mayores salieron a la calle a hacer fila. Entonces uno dice, chuta, qué difícil, estamos haciendo como todo lo contrario. Y por otro lado también he visto, por lo menos yo hago clases en la universidad y me ha pasado con los estudiantes que son todos muy jóvenes, muy poca conciencia respecto a esto. O sea, ha sido difícil que ellos cumplan la cuarentena, ha sido difícil que respeten el confinamiento. Todavía creo que nos falta entender que la cuarentena es para cuidar al otro, no para cuidarse uno, que es para que los demás no se anden contagiando. Entonces, claro, uno se queda encerrado no porque a uno le vaya a pasar algo, sino que es por los demás, ¿no? Es por los mayores, por la gente que tiene enfermedades crónicas. Pero claro, nosotros, que es la bolita de abajo, nosotros tenemos un tema de identidad que no podemos desconocer, que es finalmente, y hablo quizás más desde mi generación, que nosotros nos hemos desarrollado en una sociedad que nos ha transmitido un mensaje fuerte respecto a la responsabilidad individual. Yo hablo desde mi historia de vida, tengo mensajes muy marcados de mis padres o de mis abuelos, que lo importante es estudiar, ir a la universidad, tener un título, trabajar, tener un contrato, cotizar, asegurar tu pensión. No tengo grandes discursos o grandes experiencias en mi trayectoria que me hayan dicho, no, lo importante es la vida con los vecinos, es importante que te preocupes del otro. O sea, al final son cosas que en realidad no necesariamente forman parte de nuestra identidad. Y nunca habíamos vivido esto. Por lo menos para la mayoría de nosotros, esto es una experiencia nueva. Entonces, vienen un montón de preguntas respecto de la identidad y respecto de cómo yo me vinculo con los demás. Y claro, para nosotros que estamos en este tema, visibilizar a las personas mayores es como lógico, ¿no? Y a lo mejor estamos preocupados y movilizados por eso. Pero al resto de la gente, o al común de los vecinos, me da la impresión de que no es tan así, ¿no? O sea, yo por lo menos he estado tratando de apoyar a algunas personas mayores que están solas y ellos al principio era como, no, si estoy bien, voy a salir a comprar, voy a ir al médico, esta semana tengo varias cosas que hacer, y cuando uno le decía es que no las vas a poder hacer, no vas a poder salir, yo voy por tu remedio, yo te voy a comprar, y ahí viene también un proceso para ellos que no es fácil, que es dejar cuidarse. O sea, perder ese poco espacio de autonomía que tienen, que es ver qué día salgo, dónde voy, con quién me junto, esas decisiones son decisiones que ya no pueden tomar, porque ahora está restringida su libertad individual, que ya era bastante pequeña, digamos. Entonces, nos movemos hacia la bolita que habla del apoyo, y acá el llamado justamente al apoyo, pero yo creo que no nos queda más que empezar desde el apoyo informal. O sea, yo creo que lo mismo, la misma orgánica que tuvimos para los movimientos sociales, para este Chile despertó, yo creo que es una orgánica bien similar a lo que tenemos que tener hoy día respecto de la crisis sanitaria, porque lo que decíamos antes, o sea, todavía no está muy claro desde el Estado qué es lo que se va a hacer, hemos tenido algunos mensajes un poco erráticos, no sé, probablemente a muchos de nosotros nos llegó ese mensaje del Fono Mayor, y uno dice, pero si el Fono Mayor no es para temas de salud, entonces después, pero la gente te dice, bueno, pero si tengo un adulto mayor, ¿qué hago?
y es como, en realidad no sé, porque es riesgoso llevarlo al centro de salud, la mayoría de las comunas no tienen un servicio de domicilio, hay comunas que afortunadamente llevaron las vacunas a los domicilios de las personas, pero ustedes vieron las fotos la semana pasada, habían comunas donde la fila de personas mayores para vacunarse era enorme. El señor de Hualpén, que está positivo, que falleció de coronavirus, era un señor que se fue a vacunar al CEFAM de Hualpén y se contagió y ahora el CEFAM está cerrado, toda la gente está en cuarentena y el señor falleció. Entonces, esas experiencias son tan dramáticas respecto de la dignidad humana, respecto de lo que quisiéramos tener con los mayores. Entonces, al final, por eso hago el llamado a que el apoyo sea más bien desde la informalidad, o sea, desde las redes que cada uno puede tener en el barrio, de los vecinos, del condominio, del edificio. Y acá, lo que yo les decía antes, por lo menos a mí lo que me ha pasado es que me he encontrado con harta resistencia de querer ayudar a otros, de querer movilizarse. Bueno, ahora estamos en cuarentena, no hay nada que podamos hacer, o sea, como tratar, por ejemplo, de coordinar las compras, ¿no? Tratar de decir, bueno, el día que voy a pedir permiso para ir a comprar al supermercado, tratar también como de hacer un barrido, a ver si otros también, sobre todo mayores o personas con discapacidad o personas enfermas crónicas, si es que necesitan algo que yo les pueda traer, ¿no? Como, pero también el tema de la conversación, porque también siento que la ayuda ha estado muy, o sea, el llamado de ayuda está muy centrado en decir, comprémosle remedio, ayudemos con los supermercados, pero el tema de la conversación, o sea, a veces lo que más valora la persona es justamente la conversación, y la conversación de calidad y de hacer preguntas claves, ¿no? Porque también el otro día conversábamos y nos decían, bueno, pero en el fondo, si la persona, por ejemplo, es tímida y no es una persona que ande por ahí diciendo, que a veces nos pasa con nuestros familiares, ¿no? Que uno dice, ¿cómo está? Y te dicen bien, súper bien. Pero la conversación no puede terminar ahí. O sea, es súper importante preguntar, hay preguntas claves que uno puede hacer, ¿no? ¿Cómo dormiste anoche? ¿A qué hora te acostaste? ¿A qué hora te levantaste? ¿Dormiste de corrido? ¿Cómo está el apetito? ¿Qué vas a almorzar? ¿Vas a cocinar? Porque esas preguntas nos pueden dar señales respecto de qué tan bien estamos o qué tan mal estamos. O sea, si estamos durmiendo, si estamos alimentándonos como de costumbre, o al revés, si estamos escuchando las noticias todo el día, si estamos viendo las noticias todo el día. Esa persona mayor que está confinada en su vivienda, por supuesto que va a estar más angustiado si además lo único que hace es recibir información todo el día. Y lamentablemente la mayor parte de las veces es de la televisión. Y la televisión yo creo que en este momento es como un gran enemigo, ¿no? Entonces también el llamado es cuando, si vamos a establecer una conversación telefónica, que esa conversación también sea de calidad. No podemos tener la conversación que a lo mejor tenemos en el común de los días, que es cómo estáis bien y tú bien, qué va a hacer que te vaya bien, adiós, sino que necesitamos tener una conversación que vaya un poquito más adentro, ¿no? Un poquito más profundo. Y ojalá si en esa conversación podemos meter recuerdos. Oye, me estaba acordando, no sé qué, de tal día. También es importante porque hoy día el principal recurso que tenemos para nuestro bienestar son nuestras experiencias pasadas, son nuestros recuerdos agradables, nuestras experiencias placenteras. Entonces tenemos que tratar de enfocarnos en eso, porque el presente está siendo muy difícil. Y es muy importante también hacer preguntas respecto, por ejemplo, del autocuidado y de la responsabilidad en salud. O sea, si la persona mayor tiene tratamientos previos, si se ha tomado los remedios, si se los ha tomado a la hora, cómo se ha sentido de esas otras cosas, para no estar hablando tampoco del encierro, del coronavirus, etcétera. Y porque también es importante que cuando la persona está, por decirlo de alguna manera, en su centro, compensada, es una persona que se preocupa de sus remedios, de su tratamiento, de las cosas de la casa. Cuando es una persona que está entrando en un estado más de angustia, está más inmovilizada, ¿no? Es una persona que ha dejado de hacer las cosas que comúnmente hace, que es una persona que a lo mejor ya abandonó los remedios, no está preocupado de sus síntomas. En el caso de los diabéticos es dramático, ¿no? O sea, si se está controlando la insulina, si está recibiendo los alimentos que necesita, la dosis que necesita. Yo creo que a todos nos pasa que en esta situación estamos comiendo distinto, estamos comiendo más, estamos comiendo azúcar, no sé. Entonces, a ellos les pasa lo mismo. Entonces, también ahí, este llamado de comunidad, que como decía antes, en muchas ocasiones se vuelve una idea muy romántica, hoy día es una realidad que nos pega de frente y que nos desafía a construir un vínculo de apoyo que, como decía al inicio, puede ser un vínculo más informal, mientras tenemos alguna respuesta institucional que todavía no ha llegado. Hoy día los que pueden apoyar a las personas mayores en sus domicilios
son las personas de otras edades, son las personas jóvenes, somos nosotros. Entonces, si nosotros no nos movilizamos, ¿qué nos va a ayudar? O sea, el Estado puede tener una política, puede generar un programa, una campaña de voluntariado, pero esos voluntarios van a tener que ser los jóvenes. No como en muchos voluntariados que hay en nuestro país, que son los mayores los que hacen el voluntariado por otros mayores, ¿no? Sobre todo, como decía Herminia, son las mujeres en muchas comunas las que cuidan, las que son voluntarias de cuidados domiciliarios, las que son voluntarias de estar pendientes de los vecinos. Bueno, hoy día esos voluntarios están confinados en su casa. Entonces, los que tenemos que hacer voluntariado somos las personas de los otros tramos etarios. Entonces no podemos tampoco ahora ellos son los que nos necesitan, en lo que decíamos antes, respecto de la conversación, el apoyo, el acompañamiento, aunque sea a distancia, que sea una distancia física, pero no una distancia emocional. Solamente tener los WhatsApp, cómo amaneció, necesita algo. Afortunadamente hoy día son varias las personas mayores que usan Internet. Y para terminar, solo quisiera también poner un énfasis en las personas mayores que viven solas. Sabemos que en nuestro país también ha aumentado el número de hogares unipersonales que están compuestos solo por una persona mayor. Las personas mayores más vulnerables de nuestro país, que además viven solas, son usuarias del programa Vínculos, y el programa Vínculos, por razones obvias, hoy día está parado. O sea, los monitores no pueden realizar trabajo a domicilio. Entonces, esas personas, ¿dónde están? ¿Cómo las rescatamos? ¿Cómo mantenemos algún contacto con ellos? Nos podemos acercar, en el caso de las comunas que no están en cuarentena, nos podemos acercar a sus casas, podemos tener una conversación con ellos desde afuera, podemos saber cómo están. Ahí yo creo que también es importante tener claro la diferencia, la gran diferencia que puede haber entre la región metropolitana y las otras regiones, aprovechando que también tenemos mucha gente de regiones conectadas. A mí me pasaba que en provincia, por lo menos para el estallido social, en provincia el discurso era muy distinto al de la región metropolitana, en las personas mayores. O sea, las personas mayores que solo veían los medios de comunicación pensaban que Santiago prácticamente había desaparecido, porque veían los incendios, la destrucción, los metros. Entonces, ahí sí había más miedo y había mucha idea como del apocalipsis, ¿no? O sea, como que esto es dramático, etcétera. Entonces, también respecto de la crisis sanitaria, tenemos que preguntarnos cuál es la visión que hay en regiones, cuál es la visión que hay en las comunas, porque además sabemos que la dotación de servicios de salud no es la mejor en nuestro país, pero en regiones y en algunas comunas es peor. O sea, hay comunas que no tienen centros de salud, ¿no? Entonces, se vive distinto, se vive muy distinto. Los medios siempre tienen un discurso muy centrado en la región metropolitana, muy centrado en Santiago. Ahora están todos pendientes de estas 7 comunas en cuarentena, pero las cosas que están pasando en regiones son bastante dramáticas. O sea, en Chiloé o en Arica, que el alcalde de Arica decía, esta es como una de paso, entonces mucha gente está llegando, pero para poder salir a Perú, entonces tenemos más gente de lo normal, porque la gente no puede volar, entonces viene por tierra, entonces por favor ciérrenos la región, con el paso hacia Perú, cerremos frontera, porque el alcalde decía, se me está llenando de gente acá, y gente que viene de otras regiones. Entonces, ese tipo de problemáticas que se dan a nivel local es súper importante que las consideremos, ¿no? Es súper importante que podamos tener una visión más diversa y, bueno, por supuesto, aprovechar este espacio donde tenemos gente conectada de distintas comunas, para que podamos también compartir un poco cómo se está dando, cómo se está viviendo, si alguien tiene una buena idea, qué es lo que podemos hacer. Efectivamente, dentro de los comentarios que hemos estado observando en el chat, aparece esta interrogante que tú... Creo que volvimos a perder el audio de Vanessa. Justamente voy a retomar lo que estaba comentando Vanessa sobre las preguntas que han aparecido en el chat. Nos parecen bastante desafiantes todas las 2 intervenciones que hemos tenido, tanto de Herminia como de Sarita en esta mañana. Recordar a las personas que se están incorporando a nuestra transmisión que pueden hacer sus preguntas al chat de Academia Humanitas a través de la página www.academiahumanitas.cl. El chat es 569-503-40-512. Y justamente sobre esas preguntas, yo comentarles que Angélica desde la Florida nos felicita por la instancia y nos hace pensar en aquellas personas mayores que no se han podido conectar por falta de conocimiento o temor a la tecnología necesaria para unirse a esta conversación. Nos desafía a que los más jóvenes puedan contribuir a estos procesos, a animar y ayudar.
¿Qué les parece, chicas, este desafío que nos envían desde la Florida, de poder también acercar la tecnología y estos medios a las personas mayores? Esto ya supone un esfuerzo transgeneracional. Bueno, hemos podido compartir en este conversatorio y pienso que Eliana, que está conectada, o Liliana, que también está conectada, nos podrían comentar que justamente han tenido apoyo de su familia para poder vincularse a este espacio de conversación. Sin embargo, me parece que en las reflexiones que nos ha ido compartiendo Sara, hay un desafío importante que es resignificar el concepto de acompañar a las personas mayores. Primero, porque efectivamente no nos vamos a encontrar con todos los mayores conectados a Internet. En segundo lugar, porque la manera de vincularse de las personas mayores siempre pasa por el ejercicio presencial de estar con otros, que es lo que muy bien explicaba ella en su relato, y por lo tanto es importante pensar también que, si bien es cierto, no nos vamos a lo mejor a exponer a las condiciones de crisis sanitaria que hoy día tenemos, tal vez hay que pensar de alguna manera cuál es el miedo personal que nosotros tenemos respecto de vincularnos a las personas mayores, y no solo en relación con la pandemia, sino que en relación con la imagen social que históricamente hemos tenido de los viejos, porque muchas veces sentarnos a conversar, llamar por teléfono o vincularnos con las personas mayores supone que vamos a escuchar la misma lata de siempre. Ay, perdimos a la Vane de nuevo, ¿no? Sí, perdimos Bueno, a la Vane, justamente en mientras, plena... Sarita, por favor. mientras vuelve, quería decir que justamente el otro día tenía una conversación con un estudiante, un chico, no sé, 20 años, y me decía, bueno, sí, en realidad es difícil conversar con los mayores porque son tan buenos para conversar, y claro, sus tiempos son distintos, y uno siempre anda apurado. Entonces, en realidad ahí se refleja todo lo que dice la Vane. O sea, en realidad esa visión está presente en varios jóvenes. Entonces, claro, el miedo, como dice la Vane, de acercarse a los mayores, que además es un tema que nosotros, o sea, por favor no lo conversemos entre nosotros, porque nosotros probablemente tenemos un nivel de conciencia mayor, ¿no? Sino que tenemos que conversarlo con los demás, o sea, con nuestra red, con la gente o esto mismo, con los jóvenes, con los estudiantes, porque efectivamente, como decías tú, Vane, son personas que tienen, o sea, que creen que van a necesitar mucho tiempo, que van a escuchar puras cosas terribles, que mejor no saber, que son muy débiles, etcétera. Vane, tu audio no se escucha. Sí, ahí estoy. Voy a aprovechar el minuto de conexión. Es importante señalar lo que tú dices en relación con cómo entonces vamos resignificando el concepto del vínculo comunitario. Tú decías muy bien al comienzo de la presentación, nosotros tenemos una idea romántica respecto de lo que es la comunidad, pero cuando tenemos que poner el cuerpo y hacer comunidad, efectivamente... Herminia, cuéntanos un poco tú qué te ha parecido también estos desafíos que nos propone Sarita en su proyección, en su espacio, y también enfocado también a las preguntas que hemos ido viendo. Que tenga tu opinión a los desafíos que nos propone Sarita. Ya vamos a plantear derechamente algunas preguntas que nos han ido llegando. Exacto. Sí, es importante que podamos dialogar. Había una pregunta de Fresia y de Juanita de Patagonia. Juan Patricio, me parece que tú la apuntaste y a lo mejor la podíamos compartir en este espacio, porque era una pregunta que se planteaba tanto para Sara como para Herminia. ¿La tienes ahí? Pero escuché que Vanessa nos estaba planteando haciendo una pregunta que recibimos desde la Patagonia de Fresia. La pregunta dice más o menos así. Dice Juanita y Fresia: esta doble discriminación y desprotección de las mujeres mayores exige medidas de carácter multidimensional urgentes. ¿Cómo ves la política y la sociedad responder activamente a estas urgencias? Y finalmente, ¿cómo y por dónde empezar en este desarrollo de acciones? ¿Con quién partimos? Dejamos abierto. Yo no he oído bien la pregunta porque se entrecortó. Se cortó, sí. A ver, está escrita, ¿cierto? Está por aquí. Ya. Yo creo que ahí esta doble discriminación y desprotección de las mujeres mayores. Sí, ahí sí. Yo solo estaba pensando respecto a la reflexión de la importancia de los jóvenes y las jóvenes y el tema del vínculo comunitario.
es cierto que claro, por comunidad se entienden muchas cosas, y también es cierto que la comunidad tiene el sesgo de nuevo del peso que las mujeres mayores soportan en este trabajo comunitario, que también lo mencionaba Sara. Entonces, claro, cuando el Estado no está tan presente o es un Estado subsidiario, sí es cierto que en este caso la familia cobra mayor protagonismo. Y ahora podría pasar que, claro, como el Estado no está o es deficiente o no está todo lo que tiene que estar, de nuevo la comunidad, ahora es la comunidad la que tiene el protagonismo. O sea, yo creo que es cierto que la comunidad ahora tiene todo el protagonismo porque no nos queda otra, ¿no? Y es importante, evidentemente, el cuidado comunitario. Pero también no hay que perder de vista que hay actores que se vuelven más protagonistas porque de nuevo el Estado está ausente. Entonces tampoco esencialicemos, claro, lo que también mencionaba, que no tener una visión romántica de la comunidad o no esencializar que en la comunidad vamos a resolver muchas cosas, sino que bueno, un poco como ese foco, ¿no? Y respecto de cómo vemos la voluntad política y de la sociedad para responder efectivamente a estas urgencias, ahí también me tomo las palabras de Sara en términos de la improvisación que está habiendo, ¿no? Esto es un poco, no sé, a mí me parece, me conmueve la situación en la que nos encontramos en relación a las personas mayores, porque vamos a ver dentro de unas semanas cómo se desborda el momento país respecto de la pandemia, y tampoco los jóvenes van a operar un cambio radical en este momento, ¿no? tan grande como para resolver lo que no está resuelto desde hace mucho tiempo. Entonces, es un contexto bien adverso en este minuto. No sé qué más poder decir, ¿no?, en ese sentido. Sí, yo quisiera señalar que, bueno, concuerdo con todo lo que ha dicho Herminia. Esta pregunta sobre la voluntad política y sobre la urgencia que tenemos de actuar como sociedad. O sea, yo creo que la voluntad política está, pero la dificultad que tenemos en este momento es la metodología, ¿no? O sea, antes de esto teníamos una gran dificultad respecto de las políticas públicas y los servicios sociales para las personas mayores, la dependencia, ¿no? Y no es menos importante, pero necesitamos también, y hoy día justamente también el foco, estamos puestos en los dependientes en el sentido de que son personas que al menos desde la red de salud tienen algún vínculo y algún servicio. Pero hay muchas personas mayores que están en su casa y no sabemos cómo están, dónde están, no tienen un contacto. Entonces creo que necesitamos hacer una distribución ahí de recursos a lo mejor distinta, obviamente inyectando más recursos. Yo creo que todo lo que queramos hacer, si no tenemos más recursos, como es difícil. Entonces, si antes de esto teníamos un escenario en el que a lo mejor en términos presupuestarios y en términos de política pública, las necesidades de las personas mayores no estaban como a lo mejor en el top de la lista, hoy día tampoco están, porque hoy día hay mucho discurso respecto de que son un grupo de riesgo, que las vacunas, que no salgan, qué sé yo. Pero ayer, por ejemplo, contaban en la quinta región que las vacunas habían acabado y que les habían dicho desde salud que no iban a llegar hasta la próxima semana. Entonces, ni siquiera en ese ámbito, que es como tan clave, tenemos la cosa resuelta, mucho menos en términos de acompañamiento. Entonces, ahí cuando preguntaban cuál es el llamado a la sociedad, yo insisto en que el llamado no lo pensemos en sociedad en términos globales, sino que pensemos en los barrios y en las comunidades, y que cada uno de nosotros piense en su entorno, en qué es lo que se puede hacer en el entorno, qué necesidades hay en el entorno. Creo firmemente en el cambio desde el nivel más local y por lo tanto en mi cuadra, quiénes son las personas mayores, qué es lo que yo puedo hacer por ellos, cómo me puedo acercar, qué es lo que necesitan. Y ahí también
ha sido súper importante la labor de los conserjes, de las juntas de vecinos, de decir dónde están, porque una dificultad que tenemos hoy día, por ejemplo, en términos comunales, es que ni siquiera podemos mapear los contagiados porque no sabemos. Entonces, es difícil también saber dónde están las personas mayores que viven solas, o que tienen dependencia, que están postradas, que necesitan que alguien vaya a sus casas. ¿Dónde están? En realidad los municipios hasta ahora no han podido, no tienen la información. Entonces, en realidad el llamado es a cada uno de nosotros. O sea, a cada uno de nosotros que pueda hacer ese catastro al menos de la cuadra o del edificio, porque si no, nuevamente, si esperamos que esto venga más desde la política o desde la institucionalidad, es difícil. Es un aparato mucho más grande que tiene que moverse. Claro, y eso nos habla de la deficiencia del Estado en este tema. O sea, no sé qué adjetivo utilizar que no sea, bueno, catastrófico en realidad la situación en la que se encuentran las personas mayores. Y es un tema, por supuesto que es un tema de voluntad política y es un tema de inyectar recursos. O sea, cuidar a las personas mayores es caro para el gobierno. Y mientras lo puedan hacer las familias, mejor. Y mientras podamos construir en el imaginario que el mejor cuidado es el de las familias, mejor nos conviene al gobierno respecto de inyectar dinero o no. O sea, las personas mayores tienen unas pensiones miserables, indignas, que no les permiten nada. Además están endeudadas. Y el problema ahora, o sea, no sé si yo vivo bajo sospecha respecto de los recursos de apoyo que están dando a las personas mayores, que les facilitan una tarjeta, ¿no? Decían, ¿cuántas personas mayores no van a salir endeudadas de la pandemia? Si ya están endeudadas, si las personas mayores son las personas que más endeudadas están, ahora, cuando salgamos dentro de unos meses más endeudadas van a estar, porque van a tener que cubrir cosas que no están pudiendo cubrir ahora. O sea, es muy perverso el sistema de cuidado del gobierno a las personas mayores. O sea, muy, muy perverso. Y este signo político que nos gobierna no colabora en esa mirada. O sea, ahora mismo los años que nos quedan de gobierno, disculpadme, pero va a ser muy difícil. O sea, con 50.000 pesos más no es suficiente. Lo que hay que hacer. Sí, lo que decía es que justamente lo que nos dice Herminia nos desafía a nosotros como grupos intermedios. Estaba viendo una pregunta que nos envía, un comentario que nos envía Fresia Burgos desde la Patagonia. Nos dice, bueno, gracias por esta videoconferencia, y nos dice que ella acaba de tomar conciencia que puede hacer mucho más. Mientras escuchaba a las panelistas, estaba haciendo una lista de las personas mayores que conoce y a quien puede llamar diariamente para hacer preguntas concretas. Por ejemplo, ¿cuántas horas dormiste? ¿Te tomaste los remedios? ¿Tomaste agua? Etcétera. Cosas simples, pero que se nota una preocupación y cariño. Yo creo que el cambio del mundo y el cambio de la sociedad y el aporte que podemos hacer para construir una sociedad más justa, más fraterna y más solidaria, que sea inclusiva también para todas las edades, es justamente eso, el aporte que podemos nosotros como personas en nuestros entornos de poder contribuir, de poder colaborar, hacernos esta lista de personas mayores a quienes podemos llamar, un llamado telefónico. Tal vez no podemos hacer una videoconferencia con todos, pero sí poder llamar, preocuparnos, poder nosotros crear espacios de vínculo, espacios de vinculación con otras personas, con personas que sabemos que sepamos que trabajan en el mundo del adulto mayor, tal vez en los municipios, en las gobernaciones. Nosotros también ampliar esa red. No podemos esperar que el Estado solucione todos los problemas o todas las necesidades que haya. El Estado tiene muchas cosas también de las cuales preocuparse, pero nosotros como personas tenemos que salir de nuestra zona de confort y poder arriesgarnos a construir también esa sociedad. Quiero destacar otra opinión que nos dice Verónica. Desde la opinión de Verónica, en las políticas públicas falta trabajar de manera articulada con los distintos sectores, y de esta forma se puede entregar atención integral a las personas. Hoy cada uno trabaja en parcelas distintas. No sé, ¿qué les parece ese comentario a los panelistas? Sí, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dice Vero, y se ve a distintos niveles. O sea, yo creo que solamente mirando lo que hacen los servicios de salud y lo que hacen los servicios sociales, ya encontramos como dos grandes parcelas.
a veces hay profesionales o departamentos o paradigmas que nos mantienen como muy atrincherados, ¿no? O sea, como a veces como no, esto es del ámbito de la salud, esto es del ámbito social, y en realidad en la vida cotidiana las personas mayores tienen necesidades en todos los ámbitos y estas necesidades se cruzan. O sea, no, lo hemos conversado otras veces, no sacamos nada con entregar los medicamentos o la terapia adecuada si la persona mayor está sola, si se le olvida tomárselo, si en realidad lo que le produce los síntomas físicos es porque está deprimido, es porque está solo, o porque está preocupado de los hijos, en fin, o sea, o lo que decía Herminia, la preocupación por el endeudamiento. Entonces necesitamos ver a las personas mayores y a todas las personas en realidad como un todo, ¿no? Como un sistema complejo. Entonces, ¿por qué esto de que las instituciones y los servicios nos segmenten tanto? Y a veces a nivel local hay mejores experiencias porque los barrios pueden articularse mejor, porque el encargado del programa del adulto mayor de la municipalidad conoce al asistente social del centro de salud y conoce a la enfermera que va a domicilio, y a veces esa red funciona mejor, pero mientras más grande se va haciendo la ciudad, más desconexión uno ve entre los servicios. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la participante. Herminia, ¿algo que quieras complementar? Yo siempre como llamada de atención respecto de que si bien requerimos de solidaridades que emerjan de la comunidad y que los jóvenes estén más presentes, eso no es, o sea, no podemos dejar de responsabilizar al Estado en este momento de todo lo que no ha hecho y de todo lo que tiene que hacer. Es decir, es una salida en este momento de crisis, porque estamos en crisis sanitaria y en crisis de cuidados, pero sí no podemos volver a sobrecargarnos los individuos para resolver cosas de las que requerimos también del Estado, ¿no? Entonces, claro, ahora tenemos que ser conscientes de que entre nosotras está o sea, no sé si la solución, pero sí una forma de llevar mejor que las personas mayores estén apoyadas, pero no podemos hacer milagros tampoco. Entonces también es como no dejemos de ver que la responsabilidad está más allá también de los individuos, porque si no es volver a individualizar ahora en la comunidad todo lo que no ha hecho el Estado y todo lo que tiene que hacer el Estado. Y en ese sentido, de lo que señala Herminia, me parece muy importante que nosotros entre todos también podamos desarrollar conciencia de que estamos en una situación de crisis, pero la pandemia va a pasar. Y cuando la pandemia pase y tengamos que volver a la vida cotidiana, por así decir, tenemos un desafío que es que no puede seguir siendo igual, porque si no, nada de lo que nos acontece tendría sentido. Si nosotros no logramos realmente que este proceso que estamos viviendo actualmente sea una oportunidad para hacer una transformación, esto no habrá servido de nada. Ni las personas, ni los desafíos, ni los recursos, ni el temor puesto en este proceso habrá tenido sentido si no somos capaces efectivamente de hacer un cambio. Y ese cambio, como bien decía Fresia desde Patagonia, es personal y es hacerse consciente de lo que en concreto cada día, pero también es tener presente que como ciudadanos tenemos que hacer presente al Estado que no es posible mantener las desigualdades que históricamente han afectado a las personas mayores, a las mujeres mayores y a las comunidades en general después de que esta crisis pase, porque en alguna parte la estamos pagando todo. Eso también hay que tenerlo presente y ser conscientes de que eso es así. Entonces, los quiero invitar, porque ya estamos en la etapa de cerrar este conversatorio. Se nos pasó, creo que volando estas 2 horas de conversación preciosa que hemos podido compartir, y me gustaría invitar a todos los amigos que todavía están conectados a que a lo mejor puedan hacer uso de la palabra. Tal vez podríamos pensar en solicítenos por el chat el audio y conecten el audio y comentemos algunas cosas para que nos escuchemos también y podamos ir cerrando en conjunto las reflexiones finales de este conversatorio, del primer conversatorio de Academia Humanitas, que sin duda abre la puerta para muchos más que vamos a estar generando como un espacio de encuentro enriquecedor.
¿Hay alguien En por ese ahí que quiera sentido, tomar la palabra? también, antes de que le demos la palabra a nuestros amigos que están conectados de distintas partes, valorar las experiencias que tienen desde las universidades. Hay muchas universidades que tienen clínicas las escuelas de psicología, las escuelas de sociología, de antropología, de trabajo social, que puedan desarrollar experiencias con el mundo del adulto mayor. Ahí hay tanto profesional que podría hacer realmente un aporte también de acompañamiento en las comunidades, en los sectores rurales, en las asociaciones de mayores, y bueno, es un desafío bastante grande también para poder ir desarrollando desde la academia. Quiero destacar un comentario que nos hace Constanza. El vacío más que importante en las políticas públicas señala asociadas a nuestros adultos mayores, y eso desde que tiene uso de razón, señala Constanza. Se supone que deberían ir incorporando, pero más allá de lo que uno como particular puede hacer, y señala que Sara tiene mucha razón al decir que debe partir por cada uno, por los adultos mayores que tengamos más cerca. Así que, amigos, los invitamos a hacer sus comentarios y a postear los contenidos que les haya suscitado, las ideas que tengan ustedes, nuevas ideas a través de sus redes sociales, con hashtag Academia Humanitas, y también compartiendo junto con sus redes sociales, compartiendo este material con otros de sus amigos, con sus comentarios, con sus propios contactos. Así que seguimos, Vanessa, contigo. Sí, Juan Patricio, yo creo que es importante hacer recuerdo, yo los estoy invitando a todos ahí en el chat, hagamos entre todos nuestras conclusiones finales de este conversatorio, pero antes de eso también hacerles recuerdo de que hemos compartido el informativo elaborado para este conversatorio, que tiene en su parte posterior una serie de reflexiones y preguntas, no sé, ahí no se ve muy bien, ustedes lo tienen en su PDF en la página, una serie de preguntas que nos invitan también a reflexionar y continuar esta conversación con otros, donde el desafío está en compartir esta ficha, en poder identificar a personas mayores y de distintas edades con las cuales podamos sentarnos un rato a compartir esta reflexión y estas preguntas, y en donde también tenemos la invitación, y sería muy precioso que nos llevemos esa tarea como producto, como regalo de este conversatorio, el poder, a través de una frase motivadora, de una imagen, que ustedes nos hagan llegar a Academia Humanitas su propia reflexión y su propio compromiso respecto de lo que estarían dispuestos a asumir como personas, como individuos, desde nuestros contextos particulares, para transformar nuestros entornos en una comunidad realmente inclusiva, realmente vinculada y realmente promotora de las personas mayores que forman parte de ella. Yo los invito a que a continuación de este encuentro, creo que me caí. No, todavía estoy. Bien, bien. Que a partir de este encuentro nos quedemos con la tarea de compartir. Bueno, antes de eso quiero comentar algo que nos llegó a nuestro chat. Amada Escobedo desde Buin se conecta y solamente nos quiere decir que debemos sensibilizar a los vecinos de nuestro entorno sobre estas dinámicas de adultos mayores. Tenemos un rol todos nosotros también, sin olvidar las obligaciones que tiene el Estado y las responsabilidades que tienen las universidades desde la academia, nosotros también con nuestros vecinos, de poder sensibilizar, hacer estos llamados, hacer estas búsquedas, y justamente como nos llama Amada a poder, desde WIN, como nos invita a ella a poder compartir estas reflexiones junto con las personas que están a nuestro entorno. Reenviar el informativo no cuesta nada, reenviarlo por correo, esto va a seguir en redes sociales, así que sigamos esa reflexión. No sé, ¿qué más tenemos algún comentario, Sarita, Herminia? Sí. Tal vez yo invitaría a Sara y Herminia para cerrar este conversatorio a decir una última palabra, aquello que nos parece desde el corazón, desde el espíritu de cada una, que quisiéramos compartir. Sarita, adelante. Gracias, Vane. Sí, a mí una o sea, quizás con la reflexión que yo quisiera irme, tiene que ver con esto que hablábamos, sobre todo ahora el último, de que tenemos una serie de desafíos en estos temas, ¿no? O sea, yo creo que podríamos hacer una lista bastante larga, y como decía Herminia antes, el Estado tiene una responsabilidad que no hay que eludir, porque nosotros hagamos acciones cada uno en su ámbito más cercano. Pero también quiero rescatar que espacios como este o cualquier otro espacio en el que nosotros podamos compartir y podamos llevar a la reflexión o a compartir experiencias también, ¿no? Porque
porque en el fondo muchos de ustedes tienen experiencias en distintos ámbitos respecto de lo que puede ayudar a las personas mayores, respecto de lo que se está haciendo, y a veces no le damos crédito a esa idea o a esa experiencia. Entonces es importante también compartir eso, ¿no? Tomar la iniciativa. O sea, lo mismo que decía Fresia, era Fresia quien decía, estoy haciendo una lista, o sea, eso ya es una excelente idea, ¿no? Porque a veces haciendo la lista nos encontramos con que conocemos más personas mayores de las que pensábamos, y a veces también, o sea, y también salir del prejuicio, ¿no? Porque también es cierto que hay muchas personas mayores que viven solas, o que hay muchos dependientes, o también no hay que olvidarlo, digamos. Pero a veces también hay personas mayores que no son ni dependientes ni viven solas, pero están solas igual. O que, por ejemplo, no tienen necesidades socioeconómicas, pero no tienen hijos y por lo tanto hoy día se encuentran igual de aisladas, o hijos que no se preocupan de sus padres. O sea, cuando revisamos, por ejemplo, los casos de maltrato hacia las personas mayores, a veces lo más frecuente es gente que vive con sus hijos y que sufre maltrato de parte de su familia. Entonces también es importante no quedarnos en el prejuicio, y a veces podemos tener una persona mayor entre nuestros compañeros de trabajo, entre nuestros amigos, entre nuestra familia, que sus necesidades son más emocionales que materiales, y ahí en eso todos podemos apoyar. Entonces yo creo que la importancia es abrirse, incentivar, motivar a tomar contacto. O sea, mira, hoy día, por ejemplo, tenemos 27 conectados en este momento. Si cada uno de nosotros tomara contacto con una persona mayor, y hiciéramos este trabajo de seguimiento, de acompañamiento, ya tendríamos 27 personas mayores más acompañadas probablemente de lo que están ahora. Excelente. Toda la razón, Sara. Sin duda que hay un desafío que parte de nosotros y que podemos hacer. Porque pequeños movimientos en pequeños lugares hechos por pequeñas personas, como somos todos nosotros, puede transformar realmente el mundo. Herminia, tus palabras finales. Yo subrayaría 4 ideas así enunciados. Uno, escuchar a las personas mayores e incluirlas en toma de decisiones a nivel político, en investigaciones, en todo lo que sea posible, no solo como sujeto de estudio, sino también como parte de lo que estamos haciendo. Y también, bueno, la importancia de la comunidad sin duda es fundamental, pero sin idealizarla y sin que las mujeres también se sobrecarguen en ese trabajo comunitario. Como tercera idea, destacar que hay 2 pilares fundamentales en el sostenimiento de la vida, que son el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado no remunerado. Estos 2 pilares las mujeres mayores siguen haciendo parte de estos 2 pilares a pesar de la edad, o más allá de la edad, o porque la edad se lo permite, pero estos 2 pilares están invisibilizados también, sobre todo cuando hablamos de mujeres mayores que trabajan y cuando hablamos de mujeres mayores que cuidan. Y por último, también creo que es fundamental que organizaciones como las web, como Academia Humanitas, esté muy en sintonía con todos nosotros, con todos los actores involucrados en la preocupación por el envejecimiento, y más en este momento de crisis que va a devenir en una crisis social de envergadura, ¿no? Entonces, ahora mismo Academia Humanitas también tiene un papel muy protagonista en este devenir, ¿no? Sí, justamente estamos viendo, gracias a Herminia y gracias Sarita por estas palabras, estamos viendo también en nuestro chat desde Dinamarca, Damari Grace nos termina felicitando por el conversatorio y el esfuerzo que se han desarrollado en estos tiempos donde hace falta que tomemos más conciencia y valoremos a nuestras personas mayores. Así que ella se agradece y se compromete también a compartir esto en sus redes. Constanza señala que precisamente por eso se agradecen estas instancias. A veces uno no toma conciencia de lo fundamental que es para nuestros adultos mayores sentir que alguien se preocupa por ellos o sentirse escuchados. Y hay que hacer lo que esté a nuestro alcance, que sea más inclusive. Ya que, como todos bien sabemos, nos ponemos a esperar que el Estado haga algo, más seguiremos dando vueltas en lo mismo. Agradecida del conversatorio. Pablo nos señala, muchas gracias por la oportunidad de escuchar a estas excelentes profesionales, saludos y a seguir trabajando por estas buenas iniciativas. Un abrazo. Luisa, hola, estimadas y estimados. Luisa Pericat es un adulto mayor
la misión no es solo que de las generaciones más jóvenes nos dice, sino que nosotros, nosotras y nosotros, los mayores también, y lo más importante es ponerse en los zapatos del otro y compartir. Como Academia Humanitas, para nosotros es muy importante poder generar estas instancias de diálogo y poder compartir con expertas como Sara Caro, como Herminia González, como Vanessa Ramírez, que desde su expertise en lo académico y en lo laboral del día a día, nos puedan compartir también sus experiencias y poder ser un espacio de interlocución también con personas mayores. Agradecemos a todos los que se han unido a nosotros en este conversatorio online, en tiempos de crisis. Hay que aprovechar estos tiempos también para poder desarrollar iniciativas nuevas, poder desarrollar espacios de conversación nuevos. Y Academia Humanitas quiere ser una instancia donde podamos congregarnos, expertos, académicos, personas comunes y corrientes, profesionales, personas que están sensibilizadas con esta y otras temáticas para poder centralizarnos. Y si usted por alguna casualidad encontró este video, compártalo en sus redes sociales, compártalo utilizando hashtag Academia Humanitas, comparta sus ideas, sus inquietudes utilizando hashtag Academia Humanitas, y si no sabe o si no tiene con quién compartir todas estas iniciativas, bueno, haga la retroalimentación con nosotros, nosotros podremos ponernos en contacto con otras personas y podemos crear una propia red. Sara nos invitaba a que estas 27 personas que estábamos ahora conectadas pudiéramos buscar 27 adultos mayores. Yo creo que podríamos hacer otro esfuerzo. Aparte de estos 27 adultos mayores, de cada uno busque un adulto mayor para poder conectarse, busquemos otra persona, un líder de opinión que pueda ayudarnos también a sensibilizar en estos contenidos. Otro profesional, un profesional que también busque un adulto mayor y que se comprometa a seguir repitiendo esta iniciativa. Creo que podemos hacer mucho más todos si generamos conciencia y si generamos compromiso y si generamos nuevas buenas ideas. Así que quiero agradecer a todos los que se han conectado en este conversatorio de Academia Humanitas. Hemos hecho una distinta de cómo poder vivir estos tiempos de crisis sanitaria desde una óptica de reflexión, desde una óptica de reflexión para la acción. Así que los invitamos a todos de que podamos hacer como una cadena de amor que me está señalando en el chat, y que podamos ir desarrollando nuevas acciones que permitan a todos nosotros vivir en una sociedad más justa, más fraterna, más solidaria y más inclusiva para todas las edades. Simplemente agradecer con todo el corazón la excelente experiencia y contenido que nos aporta Herminia, que nos aportó hoy día Herminia y Sara. Agradecer a todos los que estuvieron interlocutando con nosotros, agradecer a Academia Humanitas la oportunidad de haber participado en este espacio también. A mí me desafía enormemente, me motiva muchísimo el darnos cuenta de que estas iniciativas también son oportunidades para seguir avanzando. Yo quisiera enviarles un abrazo grande, lleno de cariño, sin miedo a volver a conectarnos como seres humanos, porque finalmente lo profundamente humano estuvo en juego en esta conversación. Y eso es un regalo para mí, y yo quiero que todos nosotros podamos sentir que es un regalo para todos también. Muchas gracias, Juan Patricio, y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. A Carolina, Fresia, Lucía, Ernesto, Yada, Verónica, trabajadora social, Pablo, Constanza SB, a que sigamos conectados en academiahumanitas.cl. El desafío, este es un desafío que ya hemos tomado para nosotros, así que vamos a seguir adelante con nuevas iniciativas, con nuevos conversatorios, y vayan sumándose y vayan compartiendo esto también. Lo que queremos es plantear justamente este gran desafío, y nos seguimos acompañando ya de manera virtual en nuestras redes sociales, utilizando el hashtag Academia Humanitas, y queremos agradecer nuevamente a nuestras expertas de la Universidad Católica, Sarita, de la Universidad Central, a Herminia, a Vanessa Ramírez, que nos ha acompañado en la moderación de esta actividad y que nos está colaborando dentro de los temas de coaching de Academia Humanitas. Así que sigan participando. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse, y nos seguiremos viendo en una nueva oportunidad. Gracias a todos. Chao. Gracias. Que tengan un gran día.